Hola, hola, crossovers aventureros de los libros. Soy Andreina Rojas y los saludo con un cariñoso abrazo virtual. En el día de hoy, vámonos al campo, a las idiosincrasias, a los pesares, a las alegrías y a toda la cosmovisión que encierran las personas que habitan estos espacios. Y lo haremos de la mano de tres grandes. Démosle play. Iniciemos este recorrido en el track número 1 con Las uvas de la ira de John Steinbeck, un libro publicado en 1939 y que ganó el Pulitzer en 1940. Las uvas de la ira es una historia en la que como lector tenemos que prepararnos para acompañar a la familia Joad en este éxodo americano que vivieron alrededor de 300,000 personas durante la época de la Gran Depresión en Estados Unidos y emigraron del este al oeste. En particular, la familia Joad sale desde una población conocida como Saliso hacia California, hacia lo que ellos pensaban que iba a ser esa tierra prometida llena de naranjas, de melocotoneros, de uvas, en donde esta familia granjera que había perdido su pequeña parcela a causa de una mala cosecha. Al principio de la novela nos narra que hay un polvo que cubre todo, que daña la tierra, que daña las cosechas. Estos pequeños arrendatarios no pueden pagar sus préstamos al banco y llegan los tractores para sacarlos de estas tierras y hacer el trabajo que hacían cientos de hombres con apenas unos pocos a quienes se les podía incluso pagar un poco más, un mejor sueldo. Y aquí la familia Joad tiene que emprender este camino, este recorrido en busca de tierra para cosechar, para poder alimentarse, de tratar de darles un futuro a los hijos más pequeños. Son alrededor de 12 personas las que viajan en este camión destartalado, lo que se conocía como los Jalopiks, que era en la forma en que cientos de personas empezaron a transitar la ruta 66 de Estados Unidos para llegar a California. Y aquí el autor, que es californiano, que se mete de lleno a mostrar qué es lo que está pasando, qué fue lo que pasó. Él con su vena periodística nos hace aquí un paralelo. La novela avanza por un lado con la familia Joad y todas las vicisitudes que tienen, y por el otro hay unos intermedios en una especie de reportaje en lo que Steinbeck era muy bueno y utiliza esa pluma que él ya tiene entrenada para contar los hechos como son, sin perjudicar la narrativa de la historia de la familia Joad. Y aquí nos vamos a encariñar con esta familia, nos vamos a encariñar con Tom, nos vamos a encariñar en especial con la madre de este núcleo familiar, una mujer que trata todo el tiempo de darles esperanza y darles un norte, que está muy al pendiente de que los hombres de esta familia, que sus hijos mayores, que su esposo, que su cuñado estén alertas, que no bajen la guardia, que no pierdan la esperanza, que como que no pierdan esa hombría para poder seguir adelante y no dejarse arrastrar por esta penosa situación. Aquí el autor, a través del narrador, nos va a mostrar cómo está, por un lado, todos estos personajes, cada uno con una historia, sí hay una unidad de familia, pero quieren cosas diferentes, algunos de ellos para tener un mejor futuro, sueñan con esta California que es como la tierra dorada de las naranjas, sueñan que allá van a poder finalmente tener un espacio donde trabajar. Una casita blanca es el sueño de madre durante toda la narración y se lo dice a sus hijos más pequeños que están ahí casi que ya rozando el salvajismo, dice ella en algunos momentos, porque este movimiento constante, este ir
a otro lado, a otro lado, a otra finca, el llegar al estado, el tener que recibir esa forma tan despectiva en que los llaman, les dicen los okis como un término peyorativo de aquí no los queremos, las barreras que se colocan incluso a través de la autoridad policial para controlar esa migración que está llegando con el principal objetivo de conseguir un trabajo y poder alimentar a sus hijos. Y la familia Joad pasa por los Hoovervilles, que eran estos campamentos improvisados, estos pedacitos de tierra donde se hacinaba la gente, tienen sus propias problemáticas, la hija mayor está embarazada, entonces imagínense ustedes lo que es empezar a hacer este recorrido con poco alimento, casi sin agua, con la esperanza de que en la siguiente hacienda, en la siguiente finca, les podrán dar un trabajo. Y a su vez el narrador entonces también va mostrando la forma en que los bancos estaban actuando en este momento, la manera en que la gran masa de trabajadores que había eran instrumentados en cierta forma por los propietarios de estas grandes haciendas a pagarles lo que ellos quisieran porque obviamente la mano de obra estaba muy barata y se podían incluso pelear por unos centavos que les permitiera comprar algo de grasa, algo de harina, pensar en tocino, en carne, era como el gran banquete. Y aquí entonces nosotros, a medida que nos introducimos en el viaje de los Joad por esta ruta, vamos observando cómo ellos tratan incluso de mantener su dignidad. Hay una batalla constante de ellos por no dejarse avasallar, porque no sean tratados como vagabundos bajo ninguna condición, que ellos en cada momento están donde hay trabajo, qué hay que hacer. Sueña el padre de esta familia con alguna parcela que puedan recoger algodón, que puedan recoger estas frutas. Los abuelos sufren con más ahínco este traslado, el tener que hacer este desarraigo de su tierra donde ellos nacieron y donde pensaron que iban a morir, y el costo moral que esto tiene para personas que han nacido y han creado toda su visión de la vida alrededor de esa pequeños 40 acres, creo que era lo que tenía la familia Joad. Steinbeck fue un autor que quedó en el medio de dos posiciones políticas, por un lado los socialistas y por el otro lado los de derecha, y en especial estuvo muy vigilado por el FBI durante el tiempo del macartismo, porque se le consideraba con esta obra y con otras que son de este estilo de realismo crítico, social, de que su literatura era como una literatura de proletariado, y él luchó mucho para salirse de este estigma y poder mostrar a través de los libros una realidad. Es como decirle a los estadounidenses, esto está pasando también. Sí, tenemos muchas cosas dentro de nuestra escala de valores, pero hay otra población que está migrando, que no está alcanzando estos niveles de acomodo, y incluso sucedió que mismos personas de California quemaban este libro, las uvas de la ira, porque se sentían atacados por la reflexión que hay alrededor del libro. Y Steinbeck siempre defendió que esto no era ni mucho menos una obra panfletaria, que él no estaba nada que ver con los temas socialistas, incluso decía que tenía uno que ser muy inocente o muy ignorante para seguir este camino, pero ahí quedó a lo largo de su carrera este premio Nobel, que tuvo que trabajar, como les decía, para que su literatura pudiese verse también desde otros ámbitos. Él
también con Las uvas de la ira y con otras de sus obras trabajó como libretista, adaptaciones a teatro, y Las uvas de la ira incluso hoy en día sigue teniendo gran relevancia dentro del pensum escolar en los colegios de Estados Unidos, y es uno de los libros que sigue reeditándose y que alrededor puede tener unas 50,000 copias al año. Así que es una novela a la que les invito que no dejen de acercarse, porque realmente la construcción de los personajes que hace el autor nos permite meternos en la piel de esta familia, de notar cómo aún en los momentos de pobreza, de desnutrición, de dificultades absurdas que les suceden, ellos se aferran a su humanidad, se aferran a su dignidad y sobre todo a sus ganas y a su deseo de ser personas prósperas, mantener esa comunidad de donde nos ayudamos los unos a los otros, y por lo tanto nos da una visión distinta del campo, nos da una visión que nos permite acercarnos a este momento en específico que estaba viviendo Estados Unidos, pero que también cuando nosotros lo leemos en este tiempo en el que estamos, podemos incluso notar similitudes con situaciones que suceden actualmente y de por qué las personas tienen la necesidad y la urgencia de moverse de donde estaban hacia un futuro mejor. Así que en el track 1 les súper recomiendo acompañar a la familia Joad en este éxodo del este al oeste en los Estados Unidos en Las uvas de la ira. Vamos a avanzar ahora en el track número 2 con Pedro Páramo. Esta obra imprescindible cuando estamos hablando del campo y en especial en el contexto latinoamericano. Acá vamos a acompañar en esta ocasión a Juan Preciado. Este joven va a cumplir la promesa que le ha hecho a su madre en su lecho de muerte, porque como él dice, cuando ella se estaba muriendo, uno andaba prometiéndolo todo, más o menos así. Y le dice la madre que vaya a buscar a su padre, que se vaya a Comala, a buscar a este Pedro Páramo y que no le pida nada, pero que sí le exija todo, todo aquello que negó a darles, todo lo que ellos merecían. Y este hombre emprende este viaje hacia Comala y nosotros, como lectores, nos vamos a introducir en este mundo de ensoñaciones, de melancolía, de tristezas. Está alrededor de la narración esa carencia, esa aridez de el alma de los personajes, aquello que ya han perdido. Es un paseo, es un recorrido entre la vida y la muerte, y todo el tiempo es con este lenguaje que nos está como arrullando. Es lo que uno siente cuando lee, o que yo sentí cuando leí Pedro Páramo. En esta musicalidad que hace Juan Rulfo con las palabras, él repite algunos verbos, vuelve y toma hilo acá, hilo allá, la misma reiteración del nombre completo, Pedro Páramo, Juan Preciado. Este tipo de elementos que nos mantienen conectados a esta comala, a esta población, donde vamos a encontrar el pasado de los personajes y su presente que está fuera de este terreno astral y que nos va a mantener en un diálogo permanente entre la vida y la muerte, y todo lo que Juan Preciado quería descubrir de quién era su padre y de cómo vivió su vida este gran hacendado que
era el poder desde la media luna sobre esta población de Comala, sus amores, esa obsesión por su esposa, por no soltarla, por no dejarla ir en el momento final, y de cómo cuando tiene que desprenderse de ella ya no le importa nada, ni siquiera el pueblo, y que el pueblo pague la ofensa que él ha sufrido en el momento en que tuvo que decirle adiós a su esposa, de cómo era la relación del padre de Pedro Páramo, de este otro hijo que tuvo y que es todo lo que hacía. Y entonces acá Juan Rulfo nos va a dar una mirada desde su perspectiva, porque él mismo vivió en este entorno. Su padre era un hacendado que fue asesinado en la época de los cristemos, si no estoy mal, y esto hace que para él toda su vida se desbarate, pero que siga teniendo este recuerdo de este mundo rural y que nos lo presenta a nosotros como lectores de una forma onírica, con un lenguaje sencillo que evoca la cotidianidad del habla de las personas del campo, pero que lejos de resultar chocante, lo que hace es de nuevo envolvernos en este mundo, en empaparnos de él, poder saber cómo actuaban estos personajes, la misma situación de la madre de Pedro Páramo cuando iba a tener su noche, la madre de Pedro Páramo, no, perdón, la madre de Juan Preciado, cuando iba a tener su noche de bodas, lo que hace porque las mujeres no sabían qué era lo que iba a pasar. Este uso también de las mujeres, esta violencia contra las mujeres muy propia de esa época y de ese contexto rural. La forma en que este hacendado se organiza de tal manera con los que están a su alrededor para siempre tratar de quedar del lado del que vaya ganando en esta época turbulenta de revoluciones, de llegan los unos, llegan los otros, y él quiere estar es como en el medio de todo para no perder este control sobre sus tierras. Y aquí Juan Preciado nos acompaña en este diálogo que hace también con estos personajes que se va encontrando en Comala, pero como les digo, introducirse en este mundo de Pedro Páramo es como meternos dentro de una esfera, dentro de unas ensoñaciones, es como si tuviésemos un velo alrededor. Aquí hay un universo completo, construido, que no deja por parte del narrador ningún cabo suelto desde el inicio hasta el final de la historia, de ese cierre que le da. Y aquí Juan Rulfo ya va a mostrar cuál es su grandeza como escritor y por qué él es precursor de todos estos autores del boom latinoamericano. Y hay incluso esta anécdota con Gabo de cómo cuando le presentaron este libro de Pedro Páramo, le dicen, tome para que aprenda, para que sepa lo que es la buena literatura, y por fortuna él lo hizo. Y quienes han leído a Gabo y se acercan a Pedro Páramo no pueden obviar ciertos rasgos, ciertas pinceladas que nos muestran que efectivamente, como lo decía Gabo, esta obra lo impactó de tal manera que la leyó 2 veces desde que se la dieron a la madrugada, y que luego leyó El Llano en Llamas y mantuvo ese mismo asombro por la capacidad literaria de Juan Rulfo. Y entonces acá
en Pedro Páramo vamos a tener una visión de este México rural, de estas preocupaciones de los personajes arquetípicos de estas zonas, la relación con la religiosidad, la forma en que el sacerdote se comportaba, la manera en que, como siempre, la loquita del pueblo que tiene algo que la llama, que la mantiene en ese estado de ensoñación, la mujer que está ahí al lado de Pedro Páramo, esta sirvienta, esta persona que está completamente con lealtades con su patrón, de cómo ven de nuevo este uso de las mujeres dentro de esta zona rural y de lo que era permitido y casi que normal en ellas. Así que Pedro Páramo es este tipo de obras que la terminas y dices, ¿qué es lo que acabo de leer? No solamente por su estructura narrativa, sino también por la historia que nos está mostrando. Y por eso se las traigo en el track número 2, porque es de una belleza, de una tristeza y de una desolación que no te van a dejar indiferente. En el track 2, Pedro Páramo. Y ahora vámonos con un libro que no se puede dejar de nombrar cuando hablamos de libros y campo. Y ustedes de pronto lo adivinan. Es Rebelión en la Granja, de George Orwell. Rebelión en la Granja. Es este tipo de libros que te abren los ojos, que fue escrito con esa intención. Cuenta George Orwell que él empezó a pensar en la escritura de esta narración hacia 1937, que la culminó en el 43, pero que precisamente por todo lo que estaba sucediendo en Inglaterra y entre Inglaterra y Rusia durante la Segunda Guerra Mundial, él sabía que era muy difícil que este libro fuera publicado. De hecho, escribió un prefacio para introducirlo como una especie de denuncia sobre la forma tan soterrada en que la intelectualidad inglesa estaba asumiendo lo que pasaba con Rusia y que si bien se sabía que durante el tiempo de la guerra se estaba hablando de un socio, de un aliado, lo cierto es que una vez esta guerra terminó, no se podía seguir dejando de lado una crítica constructiva sobre el modelo soviético y sobre las implicaciones que tenía para las libertades individuales. Y la mejor forma en que George Orwell contó esta situación fue a través de una historia donde los animales son los que se revelan en esta granja señorial que está administrada por el señor Jones. Y un día, cansados de ser explotados por este hombre, el cerdo mayor, Mayor, les da un discurso poco antes de morirse donde les deja las bases de lo que él considera es el animalismo y de cómo aquí los animales deben de tomar el poder, ser sus propios jefes dentro de una comunidad organizada donde todos sean iguales. Y este es el mensaje que les deja Mayor y que Napoleón, el otro personaje que viene a sustituir a Mayor dentro del poder en la granja, lleva a cabo una rebelión contra contra Jones y la mantiene. Y no solamente en una primera batalla, sino en varias que transcurren, porque por supuesto los humanos, ni más fuera, se iban a dejar sacar así como así de la granja, pero estos animales muy organizados y con esta canción de Bestias de Inglaterra
sonándoles todo el tiempo y con este discurso que los llamaba a proteger porque estos eran los enemigos, estos humanos, ellos repelen los intentos de Jones y sus compañeros para recuperar el control de la granja señorial. Y crean 7 mandamientos para la nueva forma en que vivirán estos animales, donde bajo la premisa de estas normas se supone que los animales encontrarían una mejor forma de vivir, que su trabajo sería en beneficio de toda la comunidad y que esto permitiría mejorar las relaciones entre los animales, entre la propiedad, y aunque al principio se dice que a la casa de esta finca no entra nadie porque esto es solamente de este Jones que representa todo lo malo, lo cierto es que poco a poco los cerdos, estos animales que empiezan a dominar a los demás, que se convierten en líderes natos de esta granja, empiezan a ocupar la casa. Pero por supuesto, como en todo proceso de revolución, están los líderes y están aquellos que a través de la comunicación y del chisme y también de esas conversaciones casuales con los demás, tratan de hacer que las acciones que están cometiendo los líderes de esta revolución sean bien vistas. Y el personaje para esto es el cerdo Skiller. Y al principio están Napoleón y está Snowball, quienes están ahí par tratando de organizar esta granja de la mejor manera y cumplir este sueño de los animales de ser libres. Pero por cosas de la vida, Snowball y Napoleón empiezan a reñir y Snowball es desterrado de esta tierra, de esta granja. Así que todo queda en manos de Napoleón. Los animales, algunos aprenden a leer y otros simplemente a través de la comunicación, el trabajo de Skiller, hacen todo lo que Napoleón dice que es lo mejor para ellos. Y poco a poco esta revolución, esta forma de vivir en esta granja se va cambiando. Hay un personaje que es Bowser, que es este caballo que está todo el tiempo trabajando, creyendo en este proceso y que da hasta su último aliento para poder ver todas los proyectos que ellos tenían, la construcción de su molino y con el fin de que este sueño para los animales de poder descansar hacia el final de sus vidas, de ya no ser esclavos, sea lo mejor. Pero lo cierto es que poco a poco, a medida que pasa la narración, nos vamos dando cuenta que estos cerdos empiezan a comportarse de forma diferente y que ya ha pasado tanto tiempo que los demás animales de la granja empiezan a olvidar cómo eran incluso las cosas cuando estaba Jones, pero siguen teniendo muy firme el convencimiento de que lo anterior era lo peor y que aunque empiezan a notar cambios en Napoleón y en los demás cerdos que lo acompañan, en ese momento estaban mucho mejor de lo que podían estar con el anterior dueño. Y entonces vamos a ver en cada cambio, en cada eliminación de los mandamientos que rigen a esta granja, cómo el narrador y cómo el autor quiere hacer este paralelismo entre la Unión Soviética, su forma de gobierno y lo que está pasando en la granja. Rebelión en la granja es, por supuesto, este ejemplo de cómo la literatura nos muestra de una manera sencilla, porque utilizar esta metáfora de los animales, de esta granja, de las situaciones que están viviendo, cómo sirven para remarcar un contexto histórico y político que se está viviendo y que el autor sentía que debía de escribirla para que las personas del común pudieran
entender todo lo que estaba pasando a su alrededor. Sin importar al final cuál sea las banderas políticas, lo cierto es que Rebelión en la Granja termina siendo este tipo de narración donde los extremos terminan pareciéndose. Y esa, creo yo, es la principal intención que tenía George Orwell cuando imaginó y creó esta historia que a través de los tiempos se mantiene vigente. Y acá al final hay una frase que resume perfectamente el mensaje que tiene Rebelión en la Granja y es: todos los animales son iguales, pero hay unos animales que son más iguales que otros. Y hace perfectamente este clic para que como lectores comprendamos cuáles eran esas motivaciones que tenía George Orwell al crear Rebelión en la Granja. Es una historia divertida, es una historia con gran carga de sarcasmo y de cinismo, pero a su vez que por su simpleza, que por utilizar este tema de la granja, los animales, los cerdos, resulta de una sencillez que permite que cualquier lector conecte con lo que está leyendo y comprenda muy fácil de qué va la historia. Y por eso se las traía en el track número 3 para aquellas personas que han escuchado de Rebelión en la Granja. No se la pierdan, no dejen de acercarse a esta historia que es muy corta pero contundente. Y sobre todo a tener en cuenta hago referencia a este pasaje, este prefacio que quería George Orwell incluir y que fue pues censurada, se le publicaron Rebelión en la Granja sin esta explicación que él quería dar y de lo que él estaba viendo en temas de censura en su país, y que solo alrededor de los años 70 se pudo conocer esta reflexión que él hacía y que quería que estuviera como introducción en Rebelión en la Granja. Acérquense a este gran libro que se lo van a disfrutar y van a quedar rondando y pensando en muchos de los aspectos que el narrador nos presenta. Ay, se lo tengo al revés, que nos presenta. Así que en el track 3, Rebelión en la Granja de George Orwell. Vámonos ahora con esas frases que nos invitan a leer el campo en los libros. Crossovers aventureros de los libros, hemos llegado al final de esta sesión donde nos fuimos a dar una mirada al campo, a las personas con su idiosincrasia, con sus tragedias, con sus alegrías, con la forma en que estos tres autores nos han narrado las historias más entrañables. Y empezamos con John Steinbeck y Las uvas de la ira, que tiene una de las mejores imágenes finales que he leído en los últimos libros. No se la pierdan. Luego vimos a el Pedro Páramo de Juan Rulfo con esta ensoñación, con este mundo onírico. Y culminamos con Rebelión en la Granja, con estos cerdos que dan mucho de qué hablar y que le dieron bastantes problemas al señor Jones. Tres historias distintas, de tres contextos diferentes, de tres latitudes diferentes, donde podemos ver que al final, cuando hablamos de historias relacionadas con el campo, principalmente se tocan estos temas de cómo las personas anhelan una porción de tierra para trabajar, para tener un futuro que darles a sus familias, y de cómo los sistemas de cada latitud en mayor o menor medida han ayudado o retrasado estos procesos. La literatura siempre nos hablará del tiempo donde se está
generando y es algo que tenemos que tener en cuenta cuando nos acercamos a este tipo de libros. No es más por hoy. Recuerden, como decía Jorge Luis Borges, leer es una clase de felicidad. Chao, chao.